Buenos días. Buenos días, Iglesia Ríos de Agua Viva. Me da gusto que estemos aquí reunidos. Me da mucha satisfacción saber que vamos a escuchar la palabra de Dios. El tema que preparé para el día de hoy es un tema grandioso, ¿verdad? Grandioso. Dios me puso ese tema en mi corazón y mi mayor deseo era transmitírselo a ustedes, o es transmitirlo a ustedes, Ríos de Agua Viva, y a todos aquellos que nos escuchan, por donde quiera que nos encuentren, reciban un saludo. Y le pido a Dios que esta palabra llegue y se grabe en sus corazones. Bien, vayamos a Eclesiastés 1:16, es 17 al 18, pero lo voy a leer desde el 16. ¿Sí? ¿Ya estamos listos? Muy bien. La palabra de Dios dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Esta es la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre Todopoderoso. Gracias, bendito Dios, te doy gracias que me dan la oportunidad en esta hermosa mañana de llevar este mensaje a tu iglesia, Ríos de Agua Viva, y a todos aquellos que nos escuchen por donde quiera que estén. Te doy gracias, bendito Dios, y te pido, Padre mío, que esta palabra quede grabada en sus corazones, quede grabada en su alma, en su espíritu y en lo más profundo de su ser. Yo te pido, Dios, que esta palabra que tú has puesto el día de hoy en mis labios sea para beneficio de tu iglesia, para todo aquel que quiere caminar bajo ese principio que tú nos has puesto, Señor. Yo te doy gracias y te pido en el nombre del Señor Jesús que la iglesia no se vaya conmigo, que se vaya llena de esa palabra que tú nos das el día de hoy por medio de tu Espíritu Santo. Te doy gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Siéntense, por favor. Pues bien, esto es lo que decía, como dice el tema del día de hoy, vanidad de vanidades, dijo el predicador. ¿Quién era ese predicador? ¿Se acuerdan? ¿Me lo pueden decir? Fuerte. Salomón. ¿Se fue que dijo esas palabras? Pues bien, vayamos a Primera de Reyes, capítulo 4. Yo quiero quien me esté ayudando ya esté en las vivas. Primera de Reyes, capítulo 4, versículo del 29 al 34. La palabra de Dios dice: Y el rey juró diciendo, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como 4 del verso 29 al 34. Primera de Reyes 4 del verso 29 al 34. Ajá, Sí. A ver, pero en Reina Valera. A ver, ¿qué dice? Eso es. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia Perdón. Sí. prudencia Yo soy equivocado. muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Tal Esraíta, y Temán, Calicol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor, y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005.
También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Amén. Veamos, nada más, fíjense, ¿quién fue ese gran rey que se llamó Salomón? Decíamos el predicador de predicadores. Fíjense todo lo que le dio Salomón al rey. Perdón, Dios al rey Salomón. Le dio sabiduría, le dio prudencia, ¿sí? Le dio anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Fíjense todo lo que le dio el Señor. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales. Aquí dice bien claro, ¿verdad? Que la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres. O sea, fue en sus tiempos el hombre más sabio de toda la tierra. Más que Etán de Sarita y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Mahol, y fue conocido entre todas las naciones y alrededor. O sea que no hubo lugar que no fue conocido en la sabiduría de Salomón. Fíjense, compuso 3000 proverbios. Sus cantares fueron 1005 cantares. También disertó, dice, que sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre todos los peces. Para oír la sabiduría de Salomón, nada más dense esa idea. Venían de todos los pueblos y todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de Salomón. O sea que en el mundo no había un rincón donde no hubiese llegado la sabiduría de Salomón. Salomón fue precisamente el 10º hijo del rey David, el segundo de Betsabé, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Asimismo fue el tercer rey de Israel y reinó durante 40 años. Saúl, si ustedes lo han leído, reinó 40 años. David reinó 40 años. Esto fue aproximadamente 1000 años antes de Cristo. Los estudiosos así más o menos lo han encontrado que fue aproximadamente 1000 años antes de Jesucristo. Probablemente Salomón en aquel tiempo tendría 20 años. Cuando inició su reinado, esos años tendría. Y cuando murió, pues 20 y 40 de reinado, ¿cuántos serían? Tendría 60 años aproximadamente también. Fíjense que la mayoría de los cristianos recordamos a Salomón por su grande sabiduría, por su inmensa sabiduría. Pero si nos damos cuenta, fíjense algo muy importante, y eso lo vamos a ver en el transcurso de este tema. Pero si nos damos cuenta, eso fue una cualidad o característica, ¿sí?, en sus primeros años como rey. Ahorita lo vamos a ver en otras cosas. Bueno, vamos a ver cuáles fueron 3 etapas de la vida de Salomón. Hubo muchas cosas que él vivió en esas 3 etapas. En Proverbios nos habla de la sabiduría. El libro de Proverbios está lleno de sabiduría. En Cantar de los Cantares nos habla del amor. En Eclesiastés nos habla de la insensatez. En estas 3 etapas encontramos similitud en muchas cosas que vivimos el día de hoy, como cristianos o no cristianos. El ser humano el día de hoy vive parte de esas 3 etapas que vivió Salomón. En cualquier departamento de nuestras vidas, si analizamos, vivimos alguna cosa de esas 3 etapas que él vivió. ¿Y qué fue? ¿Sí? La sabiduría, el amor y la insensatez. Nosotros como seres humanos en alguna parte de nuestra vida hemos vivido algo de eso, ¿verdad? Vamos a ver el punto número 1, la sabiduría. ¿Por qué la sabiduría la hemos vivido? Porque en algunos tiempos de nuestra vida hemos tenido decisiones con sabiduría, ¿verdad? Hemos tenido, porque hemos hecho cosas buenas, no todo ha sido malo.
Fíjense que la Biblia dice que Dios hace sabio al sencillo. Asimismo dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma y da la sabiduría. ¿A quién? Al Hijo de Dios. Punto número 2. Salomón tuvo debilidades. Pregunto, ¿quién podría decir, yo no tengo ninguna debilidad? Y pregunta a los que estamos aquí. ¿Quién podría decir, yo no tengo ninguna debilidad? Pero déjenme decirles que la debilidad equivale a no tener los pies en la tierra. Desde ahí empieza nuestra debilidad. Cuando no ponemos los pies de la tierra y no aceptamos lo que vemos o lo que nos dicen que hagamos. Desde ahí empieza nuestra debilidad. Punto número 3. La vida de Salomón tiene que ver con la insensatez. Nuevamente pregunto, ¿quién de nosotros no ha sido insensato alguna vez en su vida? ¿Quién de nosotros no ha cometido errores en alguna etapa de nuestra vida? Veamos la sabiduría de Salomón. Fíjense que tenía tanta inteligencia, ya lo decíamos, que compuso 3000 proverbios y sus cantares fueron 1005 cantares. ¿Sí? La construcción del templo fue una obra monumental, incomparable como ninguna otra en su época. O sea, él edificó el templo de Dios, ya lo sabíamos, ¿verdad? El Señor no permitió que el rey David lo construyera, dijo, lo va a construir tu hijo, y en este caso fue Salomón. Fue algo monumental, algo grandioso. Si nos ponemos a leer todo el libro de Reyes, vamos a encontrar de dónde trajo la madera, cuántos constructores estuvieron ahí, cómo se fue edificando, cómo se hizo, cuánto tiempo duró edificando el templo. Toda esa grandeza de que traían maderas finas del Líbano y de tantos lugares, ¿verdad? Ahí nos deja, cuando estamos leyendo eso, nos deja así y decimos, cuánta grandeza hay en Dios, que se le transmitió esa sabiduría al rey Salomón. A él le dio la oportunidad de edificar su templo. Por eso lo decíamos, era maravilloso como ninguna otra obra. Otra de entre sus cosas, su palacio, por igual, era de gran belleza el palacio de Salomón. Construyó ciudades fortificadas. ¿Para qué o por qué las construyó? Para proteger a Jerusalén. Recuerden que en aquellos tiempos sus enemigos andaban por todos lados. Y él construyó todo eso. Toda esa sabiduría se lo dio Dios. Fíjense, su sabiduría se escuchaba por todas partes del mundo. Por todas partes del mundo de aquella época. ¿Sí? Vamos a decir alguna etapa o alguna cosa que hizo dentro de su sabiduría. ¿Se acuerdan cuando delante de él llegaron dos mujeres y estaban peleándose un hijo? La Biblia lo dice bien claro, eran dos prostitutas. Así literalmente lo dice. ¿Y qué dijo Salomón? Traigan una espada y partamos de ellos. Lo demás ya lo sabemos. ¿Qué dijo? Partámoslo en dos. ¿Sí? Entonces, fíjense, esa sabiduría, se la dio el Señor. Inclusive cuando Salomón, el Señor le preguntó, ¿qué quieres? ¿Qué deseas que yo te dé? ¿Qué dijo Salomón? Yo quiero sabiduría. Yo quiero sabiduría porque no sé cómo gobernar a este pueblo tan grande. Todo está en los libros de Reyes. Yo te pido sabiduría, Señor. Y el Señor se la dio. Él quería la sabiduría porque él no sabía cómo gobernar a ese pueblo tan grande. Hermanos, el libro de Proverbios, que es el de sabiduría, ahí leemos algo maravilloso. Leemos las amonestaciones, las excelencias y los beneficios precisamente de la sabiduría. Nos enseña que el sabio es prudente, que escucha el consejo, que se aparta del mal, que la sabiduría es mejor que las piedras preciosas, que bienaventurado es el hombre que encuentra la sabiduría, que la sabiduría es mejor que la plata, que con sabiduría se edifica tu casa. Pongamos atención, hermano. Que la sabiduría te hará grande y te honrará.
te multiplicará tus años y te dará larga vida. Fíjense, todo eso está en el libro de Salomón. Y él fue quien nos dijo que el principio de la sabiduría es el ¿qué? El temor a Jehová. Que los insensatos desprecian la sabiduría, desprecian la enseñanza y tantas otras cosas más que nos enseña cómo educar a los hijos, cómo caminar en tu vida. El libro de Proverbios está inmenso, 3000 proverbios, así imagínense, y todo de pura enseñanza, de pura dirección, de cómo debes de comportarte, cómo debes de respetar a tu familia, a tus hijos, de un lado hacia el otro, cómo debemos de caminar. Esto es algo muy importante y yo sí les pido que pongan atención. Esto nos enseña que el conocimiento da sabiduría. Ayer le comentaba yo algo a Javier más o menos sobre eso. Que el conocimiento da sabiduría, pero sin la aplicación no nos lleva a ningún lado. No nos lleva a ningún lado eso. Podrás tener todo el conocimiento del mundo, podrás ser un erudito en la materia, podrás ser el plus ultra, como dicen por ahí, pero si no lo llevas, si no lo aplicas, es como si no pasara nada. Porque seríamos personas sabias cometiendo insensatez. Esto fue parte de lo que vivió Salomón. Cualquiera puede tener todo el conocimiento de la vida, pero si no lo aplicamos, absolutamente es como pasar de noche. De nada nos serviría. En Primera de Reyes, vamos al libro de Reyes, Primera de Reyes, pues el libro de Reyes, ¿verdad? Verso 11, Primera de Reyes, capítulo 11, perdón. Primera de Reyes, capítulo 11, verso 1, la palabra de Dios dice: Pero el rey Salomón amó, además de la hija del faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las de Teas. ¿Sí? Fíjense, ¿a quiénes amó Salomón? Él se casó precisamente con la hija de Faraón. ¿Saben por qué? Si nos ponemos a analizar, su sabiduría de Salomón era inmensa y no me cansaré de decirlo. Completamente inmensa. En aquellos tiempos había guerras, había muchas guerras, unos contra otros. Entonces él buscó a la mujer, a la hija del faraón, para casarse con ella. ¿Ustedes con qué fin creen que lo pudo haber hecho? Porque hizo parentesco, ¿no?, con el faraón. Y ahí como diciendo, pues este ya no me va a atacar porque aquí yo soy el mero mero de su hija, ¿verdad? Eso entra dentro de la sabiduría de Salomón. Muchas mujeres extranjeras, él por todos lados tuvo mujeres. Las de Amón, las de Edom, las de Sidón y las de Teas. Salomón fue el hombre más sabio de aquellos tiempos, hermanos, ya lo decíamos. Pero también tenía una gran debilidad. No había quien lo comparara en riqueza. Y además, con mucho conocimiento y sabiduría. No había en aquellos tiempos, no había quien se comparara con él. Ahora sí, como dice, ese pegue que tenía con las mujeres, ¿no? Como dice un dicho mexicano, ¿verdad? ¿Qué dice ese dicho mexicano? Ese ya salió de mi repertorio. Dinero mata carita. ¿Sí? Él tenía tanta sabiduría. Si ustedes se ponen a leer la Biblia, casi todos los personajes que el Señor escogía como reyes, dice que eran hombres apuestos, hombres altos, rubios, ojos azules, hombres apuestos, de buen ver. Y aquí no quiero creer que Salomón no era de buen ver, ¿verdad? ¿Sí? Era gente que el Señor escogió para su servicio, ¿verdad? Pero ahí está el detalle. Todos esos atributos que él tenía, riqueza, personalidad, todo lo que lo tenía en el mundo, le sirvió para una cosa. Y es algo muy importante que debemos de entender. Ahí fue donde él empezó su caída. De ahí.
por las mujeres. Ahí fue donde él inició su caída. Esas mujeres lo hicieron caer y lo hicieron inclinar su corazón tras sus dioses. Quizás usted podrá decir, yo no tengo ese tipo de debilidades. Y ahorita me estoy refiriendo a todos aquellos que me escuchan, a la misma iglesia. Y yo les creo, aquí mismo en la iglesia, alguien hablando de hombres o de mujeres. Quizás usted dice, no, pues yo no tengo ese tipo de debilidades. Y qué bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y sí les creo. Pero no necesariamente necesitas tener esa debilidad, hermano. Tú puedes tener cualquier otro tipo de debilidad. Estamos hablando de la debilidad. Problemas con el alcohol, si no la tienes, pues gloria a Dios. Con las drogas, con los psicotrópicos, si no los tienes, gloria a Dios. Con el dinero, con el temperamento, tu carácter, tu forma de ser, tu forma de comportarte. Si no lo tienes, pues mucho mejor. ¿Sí? Pero, pues creo que en este mundo en que vivimos, si no vivimos una debilidad, vivimos la otra. Pero diría alguien por ahí que no estamos sabios, porque estamos en un mundo lleno de maldad. En un mundo lleno de maldad. Por naturaleza, tienes alguna debilidad. Fíjense, por naturaleza todos tenemos alguna debilidad. Y eso es una fuerza que nos tiene esclavos de nuestros pensamientos. Esa debilidad nos va a traer muchas consecuencias y nos va a tener esclavos de nuestros propios pensamientos, de nuestras emociones. Llámese el orgullo, el resentimiento, la soberbia, la envidia, la pereza, la gula, la mitomanía. ¿Cuántos de esos tipos de cosas no vivimos? ¿Qué decía el apóstol Pablo? Hay cosas que no quiero hacer y cuando me doy cuenta ya las estoy haciendo. Y me tengo que dar cuenta cuáles son, porque él decía, me tengo que dar cuenta forzosamente cuáles son. ¿Sí? Porque ese tipo de debilidades son las que me llevan al pecado. Ese tipo de debilidades son las que me llevan al pecado. Fíjense que en los grupos de AA, ustedes lo saben, lo he repetido algunas veces, yo estuve muchos años y le doy gracias a Dios que ahí aprendí muchísimas cosas. Vuelvo a lo mismo. Que no los aplica a uno es otra cosa, pero ahí aprendí demasiadas cosas. ¿Sí? En los grupos de AA le llaman a todo esto defectos de carácter. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, ¿cómo se le llama? ¿Qué nombre tiene? Pecado. Simple y sencillamente caemos en pecado, sin darle vueltas. ¿Sí? En nuestro caminar vemos personas llenas de sabiduría, porque es cierto, vemos personas muy llenas de sabiduría. Pero ¿qué sucede? No han podido controlar sus debilidades. ¿Cuánta gente tiene mucha sabiduría? Y a veces esa sabiduría, ese conocimiento, y me atrevo a decirlo con perdón del Señor y temblor al Señor, muchos lo hacemos a conveniencia. El conocimiento, lo que queremos saber, lo hacemos a nuestra conveniencia. Que Dios me perdone lo que estoy hablando, porque es una gran verdad. ¿Por qué? Porque no sabemos controlar esa debilidad física, mental y espiritual. No sabemos ni podemos controlarla, hermanos. Salomón era un hombre sabio y no controlaba sus debilidades. En Cantar de los Cantares, está adelantito de Eclesiastés. En Cantar de los Cantares, capítulo 1, del verso 2 al 3, ¿qué dice la palabra de Dios? Si no está aquí en la pantalla.
1 del 2 al 3, capítulo 1, 2 al 3. Oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. A más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado. Por eso las doncellas te aman. Fíjense, ya decíamos, que Salomón escribió los proverbios, escribió Eclesiastés y también escribió Cantar de los Cantares, también le escribió al amor. En Eclesiastés a la insensatez y en Proverbios a la sabiduría. Salomón hizo uso precisamente de su sabiduría. Él sabía cómo inducir a las mujeres. Él lo sabía, hermano. El día de hoy, y me atrevo a decirlo, ¿cuántos hombres no llevan a la práctica esa labia, podríamos decir, esa actitud para inducir, para hacer caer a una mujer? Y me atrevo a decirlo también del otro lado. ¿Cuántas mujeres también no hacen caer al hombre? Porque nada más el hombre usa esas habilidades. Pero esa debilidad por ellas fue uno de sus más grandes errores. ¿Por qué? Ya lo decíamos un momento. Él no supo controlar su debilidad. Hermanos, nosotros como cristianos que decimos ser, el día de hoy debemos de saber, debemos de identificar qué debilidad nos puede causar daño. Ya lo decía hace rato, el orgullo, el resentimiento, la envidia, la gula, la mitomanía y todos aquellos defectos que decía yo de carácter que son pecados. Debemos de saberlo. ¿Qué es el que nos va a causar daño? También el amor al dinero nos causa daño. El amor a los bienes materiales nos causa daño. Y en este caso Salomón usó esa sabiduría para hacer caer a tantas mujeres. A tantas mujeres. En Primera de Reyes, volvemos a Reyes. En Primera de Reyes 11, del 4 al 6, ¿qué nos dice? Del 4 al 6. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Perdón, primero, Primera de Reyes 11:2, ¿sí lo leímos hace rato? ¿Sí? 11:12, no. 11:2. No. Vamos a leer primero 11:2. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Eso los había dicho hace un momento, nada más que me brinqué el verso. Esas mujeres fueron las que hicieron caer a Salomón. Él, ahora sí que, como las canciones mexicanas, agarraba de todo. Él de todo. Y ellas fueron las que hicieron inclinar su corazón hacia sus dioses, lo decía hace un momento. Pues ya vayamos, me brinqué este verso, pero era importante decir. Pero ya vayamos a Primera de Reyes 4, 11 del 4 al 6. La palabra de Dios dice: Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Fíjense, pasó lo que Dios ya le había advertido. Porque si se dan cuenta, David, el rey David, nunca le ocultó absolutamente nada a Dios. David no le ocultó nada a Dios. Él siempre cometió un error y lo primero que hacía era doblar rodillas, inclinarse ante Dios y pedirle perdón.
pedirle perdón de sus pecados. Él siempre confesaba delante de Dios sus pecados. Pero ¿qué hacía Salomón? Él no lo hacía. Él siempre caminaba por el mundo como si nada hubiera pasado. Él se olvidó de algo muy importante, ¿sí? Del temor a Jehová. La sabiduría, el principio de la sabiduría, el temor a Jehová. Eso es algo que nosotros debemos traer en nuestras mentes. Cuando viene una debilidad, cuando estamos propensos a caer, ya lo decía yo, en cualquier tipo de pecado, de actitud, de grosería, de lo que ustedes quieran, primero debemos de conectar nuestra mente y recordar el temor a Jehová. Fíjense que después de la sabiduría, si no te controlas tus debilidades, ¿qué es lo que va a pasar? Esas debilidades te van a llevar a la insensatez. A la insensatez. Y después de considerar y creer que todas las cosas maravillosas venían de parte de Dios, eso es lo que pensaba Salomón, ¿verdad? Él decía, no, pues todo viene de parte de Dios. Dios, soy su preferido, soy su predilecto. Me dio sabiduría, me dio todo, soy el hombre más rico del mundo, mujeres, ganado, bueno, todo, bienes al más no poder. Y él decía, todas las cosas maravillosas vienen de parte de Dios. No, pues todo viene de Dios. ¿De qué me preocupo? No pasa nada, diría alguien por ahí, ¿verdad? Cuando escribió Eclesiastés, fue tras de la búsqueda de la felicidad debajo del sol. Ahí viene algo muy importante. El libro de Eclesiastés de eso trata, el propósito debajo del sol. Pero cuando no encontró la felicidad, la conclusión de Salomón llegó a que todo es vanidad. A que todo es vanidad. Fíjense algo muy importante. A que todo es vanidad. Que de nada sirve vivir bien, porque al final todos vamos a parar al mismo lugar. A veces cuando hacemos esos comentarios, ¿para qué trabajas tanto? ¿Para qué te esfuerzas tanto? ¿Para qué tanto andar luchando para acá y para allá? Si al fin y al cabo te vas a morir, no te vas a llevar nada. Diría Salomón, esa aflicción de espíritu, ese esfuerzo de trabajo, ¿para qué lo haces? Al fin y al cabo, el mismo lugar donde llegaron unos, vamos a llegar todos al cementerio. En Eclesiastés 2:10, ¿qué nos dice? La palabra de Dios dice en Eclesiastés 2:10, les dije que no perdían esos dos libros. A ver quién lo tiene. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue parte de toda mi faena. Vean lo que decía Salomón. Fíjense, eso es lo que le hacía tener confianza en lo que decía hace un momento, ¿no? Que él decía, todo pasa, todo llega a mí. ¿Y qué dice aquí? No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara. Él todo lo que deseaba le llegaba a sus pies. Hablábamos de las mujeres, hablábamos del dinero, hablábamos de bienes, hablábamos de todo lo que ustedes quieran. Ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón disfrutó de todo mi trabajo. O sea, aparte de que tuvo tanto que derrochó, que se notó todo. Ahorita vamos a ver en qué forma lo derrochó. Y fíjense, dice, esa fue parte, ¿sí? Y esa fue mi parte de toda mi fe. El verso 11. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, todo lo que había hecho, los templos, sus casas, las fortificaciones a Jerusalén, todas las obras que he hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlos. Y aquí todo era vanidad
y aflicción de espíritu. Una palabra que dijo, sin provecho debajo del sol. Y aquí incluyó el templo del Señor. O sea, Él hizo el templo. ¿Y qué dice en este verso? Toda la obra de mis manos. Y aquí toda la vanidad y aflicción de espíritu. Y sin provecho debajo del sol. O sea, como luego les decía, ¿para qué trabajas? Sin provecho. Porque él ya le estaba perdiendo el objetivo a la vida. Él ya estaba desahuciado, dijéramos alguien por ahí. Como que ya, de tanto que tienes, ya no sabes de qué onda. ¿De qué provecho? ¿De qué me sirve? Decíamos hace un momento. Si vas a parar una enfermedad, te vas a morir. 2:10 fue el que leímos. 2:11, ¿verdad? Dijo Salomón, sin provecho debajo del sol. En Eclesiastés 7:25, la palabra de Dios dice: Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Ahí es donde él ya como que ya se estaba dando cuenta que la estaba regando, como decimos por ahí. Él nunca dejó de reflexionar, era un hombre sabio, ya lo decíamos. Pero ¿de qué le sirvió todo eso? Ya no le sirvió de nada. En el camino de su vida, todo eso ya era el ocaso de su vida. Eso ya no le sirvió de nada. Ya no le sirvió. Esa reflexión que él tuvo, que dice, me volví, fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad y la insensatez y el desvarío del error. O sea, todo eso él se puso a examinarlo, porque lo sabía, era sabio, no lo ignoraba. Pero ya, en el ocaso de tu vida hay cosas que ya no te van a servir de nada, hermano. De nada. Es como, y lo digo literalmente, es como si ahorita yo me quisiera ser millonario. Sí. Yo sé que en primer lugar no se va a poder. En segundo lugar, pues yo le pido a Dios perdón de toda mi vida, de todas mis actitudes, que me dé sanidad, los pocos días que me dé de vida. Ya, ¿de qué voy a estar queriendo tener trailers, camiones y más cosas en el mundo, terrenos y dinero? ¿De qué me sirve? Todo es vanidad, decía Salomón, pero yo en mi casa. En Primera de Reyes 11, del 9 al 11. 11 del 9 al 11. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Fíjense la sentencia del Señor, por cuanto no ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. ¿Por qué se apartó? Por desobediente. Porque él traía todos los principios. Él hizo el libro de la sabiduría. Sí. Él traía todos los principios. Ya el Señor se lo había advertido 2 veces. Pensó que por su sabiduría él podría hacer lo que quisiera. Vuelvo a lo mismo. ¿Cuántas veces nos sentimos autosuficientes? Yo puedo, yo hago, yo deshago, si quiero compro, si no quiero, si quiero te doy, si no quiero no te doy. Autosuficientes en todo. Él se sentía así. ¿Por qué? Porque sabía que estaba protegido por el manto de Dios. Dios le ofreció el principio de la salud. O sea, no pasa nada. Así como dicen los niños, no pasa nada. En Eclesiastés 7:17, ¿qué nos dice?
La palabra de Dios dice: no hagas mucho mal ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Fíjense que aquí es la paradoja, diría que por ahí, ¿no? ¿Cómo dicen? Se me fue un dicho, ¿no? El sabio hablando de orejas o sordo hablando de orejas, algo así, ¿no? Estaba dando consejos: y no hagas mucho mal, ni seas insensato, porque habrás de morir antes de tiempo. Es un consejo de Salomón y muy sabio, ¿eh? Con eso no quiero decir que no sea sabiduría de Salomón. Muy sabio, ¿sí? Está dando consejos. ¿Y qué le pasó a él? Ya lo estamos diciendo desde ese momento, lo hemos estado repitiendo. Fíjense cuántas veces el ser humano no muere físicamente. A veces sería, y lo digo con temor y temblor, Señor, a veces sería más práctico que te enfermas, o estás viviendo una enfermedad terminal, o no sé qué estés viviendo, que ya te mueras, o sea, estar sufriendo, estar padeciendo tantas cosas, ¿verdad? Con enfermedad, el dolor, el sufrimiento. Yo lo dije muchas veces y lo sostengo. Yo estando sentado en la cama, yo le decía al Señor: apiádate de mí, Señor. Ya no aguanto, ya no aguanto. Pero el Señor, yo no traía los planes del Señor. Los pensamientos de Dios no son iguales a los míos. Él me dejó, y lo digo el día de hoy: estoy sano por la gracia y gloria de Dios. Él me mandó la sanación. Pero ya lo decía yo, ¿verdad? ¿Cuántas veces el ser humano pues no muere físicamente? Está sufriendo. Y eso es lo peor, hermano. En algunos casos es lo peor. ¿Cuántas veces la gente está viviendo en la cárcel de su propia mente? Atosigado por sus defectos, por sus actitudes, por tantas cosas que ha hecho en la vida, por ser negativo ante sus hijos, ante la esposa, o al revés, la esposa ante el marido, ante los hijos. O sea, esto es recíproco, porque no nada más es de parte de uno. ¿Cuántas veces el ser humano está, decía un compañero en los grupos de doblea cuando yo estaba, a mí me gustaba a veces hablar de más, hermanos, y yo usaba uso de lo que había aprendido en doblea, y él me decía: ¿cómo friegas la pava? De tanto que le decía yo, ¿no? O sea, tantas cosas que vivimos, tantas cosas en que participamos, tantos errores que cometemos, y lo peor de todo eso, que lo seguimos haciendo, y ya con el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Sí? Y lo peor, yo lo podría decir, lo digo con respeto: cuánta gente está enclaustrada, y no nada más en su casa. Yo hoy estoy feliz en mi casa, no trabajo, me dedico a estudiar, me dedico a leer, y ando haciendo cualquier cosita aquí en la casa. Pero no vivo mal, vivo bien. O sea, el estar encerrado, valga la expresión, en mi casa, a mí no me daña. Pero cuánta gente está enclaustrada en su casa o en su habitación, ¿sí? Está muerta en vida, está en la cárcel de su propia mente. ¿Cuánta gente no vive eso? Y millones y millones. ¿Por qué? Porque no le damos satisfacción a nuestras debilidades. Porque siempre queremos vivir haciendo una cosa, haciendo otra. Llámese buena, llámese mala. ¿Sí? En Primera de Reyes 3:14, ¿qué nos dice? La palabra de Dios dice: y si anduvieres en mis caminos guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Fíjense, le digo a Salomón algo muy cierto, el Señor algo muy cierto a Salomón. ¿Y qué le pasó a Salomón? Murió más joven que su padre, murió más joven que su padre.
Dice la palabra de Dios, honra a tu padre y a tu madre y tus días se alargarán. Es otra promesa con sentido que el Señor nos da. Esa promesa está escrita y nos la da. Honra a tu padre y a tu madre y los días de tu vida se alargarán. ¿Sí? Y él murió más joven que David, su padre. Ya lo decíamos al principio. Esa promesa de Dios no se cumplió. Pero Dios se lo advirtió, ¿o no se lo advirtió? Dios se lo advirtió. Y si anduvieras en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tu vida. Tus días serán alargados. Así es que no nos sorprende y no nos espante, hermanos, cuando nosotros caigamos en una situación donde lleguemos a hacer porque yo lo hice, decir, Señor, ya no puedo más. El dolor me está matando. Pero el Señor tiene sus tiempos, ya lo dije hace un momento. Pero tampoco no nos espante que estemos viviendo, como lo decíamos, en la cárcel de tu propia mente, encerrado en tus malos pensamientos, en tus malas ideas, en tus afecciones físicas, mentales y espirituales. Ha de ser horrible, hermanos. Horrible, horrible, de los horribles. Sí. ¿Y saben por qué? Porque Salomón fue un joven que exaltó la sabiduría. Él fue el que habló de la sabiduría. El Señor le dio todo eso. Pero se dejó vencer por sus debilidades. Algo que estamos tocando ahorita muy constante. Las debilidades como seres humanos en todos los departamentos de tu vida. Él se dejó vencer por las debilidades y terminó viviendo una vida ¿de qué? ¿De qué fuerte? Lo acabamos de decir. Una vida de insensatez. Eso nos lo dice en Eclesiastés. Y esto te puede pasar a ti, me puede pasar a mí, a cualquiera que se deje dominar por sus debilidades, hermano. A cualquiera. Fíjense que el problema de la habilidad consiste en algo muy importante. Y eso lo debemos de aprender. Que conquista nuestras almas. Conquista nuestra mente y conquista nuestro corazón. Y por nuestro descuido nos olvidamos de algo muy importante, de poner atención a nuestra propia vida. Ya lo decía yo, a veces por estar queriendo hacer cosas malas, a veces por andar en la maldad, hasta en el mismo trabajo, hermanos, nos olvidamos de nosotros. Nos afanamos. Yo lo hice y me conocen. Yo me afané tanto a trabajar, tanto a querer tener bienes, tanto a querer tener esto, tener el otro y sentirme autosuficiente y no depender de nadie. Pero cuando llegó la enfermedad, ¿qué pasó? ¿Y los bienes? ¿Y tus ambiciones? ¿Y tus deseos? Vanidad de vanidades, no sois diría Salomón. Es precisamente por lo cual nos descuidamos de nuestra propia vida, a veces de nuestros alimentos, a veces de nuestro descanso, a veces de atender a la familia. Yo lo hice, hermanos, lo hice. Yo por dedicarme al trabajo me olvidé de mis hijos, que aquí están. Yo cuando me di cuenta ya habían crecido. Y lo digo con dolor, todavía lo sostengo. Yo cuando me di cuenta ya una hija llegó y me dijo, te vengo a decir que me voy a casar. Ah, sí, ¿con permiso de quién? No, si yo no te vine a pedir permiso, te vine a decir. O sea que se tomó la mujer la molestia de irme a avisar. ¿Por qué? Por afanarme debajo del sol. Estar luchando para tener mis tierritas y lo único que logré fueron las tierritas de las uñas. Sí. Vanidad de vanidades. Me olvidé de vivir,
Hay una canción del mundo que a mí me gusta mucho. Me olvidé de vivir. Me olvidé de mí, dice esa canción. Pero eso es ya en el ocaso de tu vida. Eso es lo que vivió Salomón. Salomón se dio cuenta, él disfrutó de todo. Vanidad de vanidades. Y ya en el ocaso de su vida se dio cuenta y empezó a dar consejos, como le decimos hace un momento. A lo mejor ustedes hoy me escuchan dándoles un consejo. ¿Y qué van a decir? Es que tú ya estás viejo. ¿Tú qué sabes de la vida? Sí. Y es una gran verdad. No podemos dar consejos. Los consejos vienen de Dios. La sabiduría viene de Dios. El conocimiento viene de Dios. Nos debemos de aprender a vivir nuestra propia vida. Ya lo decía, ¿verdad? Mucho tiempo a mí me dolió. Hoy lo he aceptado delante de Dios. Y el Señor me ha mandado sanación a ese dolor. Yo no vi crecer a mis hijos. Y lo digo con todo respeto. Por afanarme por el dinero. Por los bienes. Trabajar como loco. No me importaba la hora, no me importaba la entrada, no me importaba la hora de la salida. Me decía la mujer, ¿a qué horas vienes? No lo sé, lo único que te sé decir es a qué horas me voy, pero a qué hora regreso yo no te lo voy a decir. Y aquí está. ¿Cómo que no sabes? No sé. No sé. Y mis hijos creciendo como los arbolitos, a la deriva. Ya los sé yo. Cuando los vi ya eran unos viejos, y lo digo en el buen sentido. Cuando volteé a verlos, hace rato le decía a mi nietecita, ya no crezcas porque ya no te quiero voltear a ver hacia arriba, ya no voy a poder. Las otras, me olvidé de ellos. No le puse atención a mi vida. Fíjense que cuando el orgullo te hace caer y esa debilidad te gobierna, te manda, te ordena cómo comportarte. Y después, aunque quieras, no vas a poder cambiar. Aunque quieras en muchas cosas de tu vida. Yo a veces estoy desayunando y hoy, en estos días, ¿me vas a dar desayunar o no? Porque voy a ir a acomodar unos tabicos allá abajo. Espérate, ¿cuál es tu prisa? Vanidades debajo de esto. Sí. No, pero espérate. No, es que me urge. ¿Cuál me urge? Las cosas ahí están, no se van a mover. Y algo muy importante y muy difícil que nos cuesta como seres humanos. Que todos lo hacemos. Que cuando cometemos el error, no tenemos el valor, cuando ofendemos a alguien, de poder pedir una disculpa. ¿Y a quién ofendemos? A los seres que nos rodean, a mi mujer, a mis hijos, a mis nietos, mis nietas, a mis vecinos. Pero al fin y al cabo, no tengo el valor de poder pedir una disculpa cuando cometo los errores. Yo me acuerdo que me decía una de mis hijas, la que me fue a decir que se iba a casar: papá, ya estás más tiempo en la casa, tú siempre sales fuera. ¿Y qué? ¿De qué vas a vivir? ¿Quién te va a dar de comer? Si no trabajo yo, ¿quién trabaja por mí? Fíjense, una soberbia de aquí, una autosuficiencia de aquí. ¿Sí? Y todo esto es debajo. ¿Sí? Fíjense que la sabiduría, porque por sí mismo el egocentrismo no lo permite, o sea, no permite pedir una disculpa. Y crees que en todo tienes razón. La sabiduría queda anulada por nuestra debilidad y terminamos viviendo una vida de insensatez, hermanos. Una vida insensata, donde yo tengo la razón, donde primero yo y luego yo y siempre yo. Hermanos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ya con eso termino. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece.
Aprendamos a reconocer nuestras debilidades. Aprendamos a aplicar la sabiduría en nuestro diario vivir. Aprendamos, hermano. Porque a veces, y lo digo con todo respeto, y lo digo hoy, creo que tengo un poquito de humildad. A veces nos olvidamos de hacer esa prioridad. Yo viví gran parte ya decía yo, hay mucha similitud en la sabiduría, en el amor. A veces promete uno cosas que no va a cumplir. Como decían los abuelitos antiguamente, ¿no? Jarrito nuevo, ¿dónde te pondré? Y después que decían, jarrito viejo, ¿dónde te aventaré? Y el día de hoy, ¿cuántos hombres no hacen o no llegamos a ser alguna vez parte de eso? ¿Cuántas veces vemos a la mujer como una esclava? ¿Cuántas veces vemos a la mujer como la que está obligada a hacer todo? Y si nos damos cuenta y lo analizamos y verdaderamente somos honestos, el hombre depende más que de la mujer que la mujer del hombre. Si analizamos, la mujer es más autosuficiente que el hombre, porque el hombre siempre pone trabas y siempre quiere poner su autoridad. Yo digo que eso es así, así se hace, te guste o no. Pues es que arando, échale ganas. Sí. Y así fue Salomón. Así fue como vivió Salomón. Y nosotros lo que tenemos que hacer, lo que les decía hace un momento, aprendamos a reconocer nuestras debilidades, aprender nuestros errores, nuestras fallas, y por qué no nuestras virtudes, y transmitirlas. Mira, gloria a Dios, yo practiqué esto y lo viví y hoy estoy viviendo un poco diferente. Y hoy hice esto y gracias a Dios, mira, estoy viviendo diferente. Pero no, yo hice esto porque yo quise, porque así era. A reconocer nuestras debilidades. La sabiduría. Ese es nuestro diario vivir. El libro de los Proverbios deberíamos de traerlo en nuestra mente, hermano. En nuestra mente, bien metido hasta lo más profundo de nuestro ser. Nos enseñan cómo vivir, cómo actuar, cómo ser. Ya lo decía yo. Castiga a tu hijo con la vara para salvarlo del celo. Porque cuántas veces tenemos un hijo que cae en desobediencia. ¿Sí? Cae en desobediencia. ¿Y qué hacemos? Ay, es que mi hijito lindo. Es que mi hijita linda. No hay error más grande que cometamos que apapacharle sus actitudes. Dice, usa la vara y castiga a tu hijo para salvarlo de él. Palabras más claras no pueden existir. Y todo eso nos lo dice en Proverbios. ¿Sí? Y tantas enseñanzas. 3000 proverbios, hermano. Mejor andamos usando los proverbios del mundo. ¿Sí? O sea, los dichos mexicanos, como decía hace un momento. Y no nos enfocamos a los proverbios de Salomón. Y eso es en nuestro diario vivir. Vamos por esa sabiduría, hermano. Para no terminar nuestra vida como terminó Salomón. Fíjense, Salomón, un gran hombre de mucha sabiduría, de mucho conocimiento, murió buscando la felicidad. Murió buscando la felicidad y nunca la encontró. La buscó en los bienes, la buscó en el dinero, la buscó en el vino, la buscó en las mujeres, la buscó en todas partes. ¿Cuántos seres humanos no viven, o algunos tratamos de vivir alguna vez de esa manera? Buscando la felicidad por todos lados. Y donde la teníamos, no la subimos a aprovechar. Y así murió él, buscando la felicidad. Y no la encontró. Yo sí los invito. Yo por eso les decía al principio, Dios me puso este tema en mi corazón y espero que lo hayamos entendido. Él murió. Lo decía hace rato, ¿verdad? Podríamos decir que Salomón murió en la cárcel de su propia mente. ¿Sí? Porque no se ve qué ser. ¿Sí? Tanto dinero, hombre rico, el más rico del mundo en su época, todo lo tuvo. ¿Sí?
cómo terminó? Viviendo con insensatez. ¿Cuántos le creen a Dios? ¿Cuántos decimos amén? Amén. Vamos a darle gracias a Dios por lo que nos dio el día de hoy. Señor, te damos gracias, Dios, Padre Celestial. Gracias, bendito Dios, que me hayas permitido llevar este mensaje a tu pueblo. Yo te pido, Padre mío, te pido con el amor y respeto a ti, Señor, que le des a tu pueblo y a la iglesia Ríos de la Vida estos principios de la sabiduría, estos conocimientos que el rey los tuvo, pero no supo aprovecharlos, Señor. Todo lo que le diste a Salomón, todo lo que nos das a nosotros el día de hoy, porque tus promesas son miles y miles de promesas, Señor. Tantas promesas que tienes para nosotros, pero a veces no las sabemos aprovechar, Señor. Yo te pido que a tu iglesia, Ríos de Agua Viva, la levantes, la exaltes, les des ese conocimiento por medio de tu Espíritu y esa retención de tu palabra, Señor. Que aprendamos de esta enseñanza, que aprendamos lo que tú nos estás enseñando en tu palabra, Señor. Que aprendamos lo que son los proverbios, lo que es Eclesiastés, lo que es Cantar de los Cantares y toda tu santa palabra, de acuerdo a la Biblia, Señor, de acuerdo a tus principios. Danos esa sabiduría, danos ese conocimiento, Señor. Es lo que más te pido el día de hoy. Te pido, Padre mío, que les abra su mente, que les abra su corazón, Señor, y no permitas que se vayan como llegaron, que se vayan llenos del Espíritu Santo, llenos de tu palabra, Señor, y que de aquí en adelante sea un cambio radical en sus vidas, en sus pensamientos, en sus actitudes, para con sus hijos, para con sus esposas, sus esposos, contra todo el mundo en general. Que vivamos diferente, Señor, que vivamos como verdaderamente tú nos mandas dentro de tus principios. Oh, Señor, estos consejos de la sabiduría de Dios, de Salomón, son grandiosos, Padre mío. Son grandiosos y no caigamos como él cayó y como redacta en su libro de Eclesiastés. Buscó la felicidad, pero no la encontró. Yo te pido, Dios, que el día de hoy nos muestres el camino a la felicidad, al amor, a la comprensión y el entendimiento. Yo te doy gracias en el nombre, sobre todo nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén.